Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Todos sabemos que este salmo fue escrito por el siervo de Dios David, ¿no? El rey David, que enfrentó tantos peligros durante toda su vida, ¿no? Peligros que serían difíciles de superar para cualquier otra persona, pero para David no, porque él sabía que Dios es mucho más grande que cualquier amenaza, que cualquier problema. En los primeros versículos que hemos leído del Salmo 27, vemos la confianza total que David tenía en Dios, fruto de las experiencias durante toda su vida. Él había experimentado el poder salvador de Dios, su ayuda y cuidado en momentos de gran riesgo. Había vivido grandes momentos con Dios por lo que su confianza en Él era absoluta. Sabía que Dios lo ayudaría en medio de cualquier situación. Nosotros muchas veces nos sentimos con muchos problemas, agobiados, abatidos por los problemas que se nos presentan al día a día y tenemos que enfrentar, que parecen imposibles de resolver. Todo parece estar en contra nuestra, pero tenemos que pensar que como hijos de Dios contamos con la ayuda de Dios, con su presencia, su ayuda, y no debemos tener miedo. Nada, pero nada es imposible para Dios. Cuando Dios está con nosotros podemos enfrentar ejércitos con confianza. Como lo dice este hermoso salmo de David, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Conociendo esta preciosa palabra, que ya lo había dicho con mucha experiencia y con mucha convicción, David, el rey, una sola cosa dice, le pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor. Vemos aquí que David, cuando llegaba la hora del peligro o la hora de la dificultad, vamos a decir, David, ¿qué hacía? Él buscaba la presencia de Dios. Iba al templo, se presentaba a su presencia, su cargo, su problema, su inquietud, lo ponía delante de Dios y era él allí donde él podía percibir la victoria. Estar ante Dios da paz, ¿verdad? Nos alivia en momentos más duros de nuestra vida. Recuerdo cuando yo perdí a mi padre, ya era una persona adulta, tenía 25 años. Ya estaba casada, tenía hijos, pero sin embargo yo no conocía al Señor y para mí mi padre era todo, lo más grande que había en el mundo. Era una idolatría, ¿verdad? Pero yo lo quería tanto que cuando él murió, cuando él partió, el Señor lo llevó, para mí el mundo se derrumbó. No tenía sentido ya mi vida. Pero fue allí que pude yo conocer al Señor, porque hubieron personas que vieron en mí una pobre mujer joven que estaba andando como sin razón, como una persona enajenada que había perdido la cordura. Y que así andaba yo, porque para mí ya había dejado de existir la persona más importante en mi vida. Pero Dios me trajo en esas circunstancias a su presencia diciéndome, yo soy tu padre, yo soy quien te cuido, yo soy, a mí tienes que acudir, yo nunca te voy a dejar. Y cuando yo pude entender eso, bueno, hasta aquí, ¿no? Estoy cada día más prendada de su amor, y es que solamente Él puede cubrir todas nuestras necesidades, porque los seres humanos nos fallan, ¿no? Y no porque sean malos, sino porque el curso de la vida es un principio y tiene un fin. Todos tenemos que pasar por la muerte, ¿no? Y si no, algunos vamos a tener que ser arrebatados con el Señor. Gloria a Dios. Estar ante la paz que da Dios y alivio que nos da en momentos duros de nuestra vida, no hay ninguna otra cosa que pueda dar esa paz tan profunda como es la presencia de Dios en nuestras vidas.
Cuando nos cuesta enfrentarnos al mundo, sus retos, podemos correr a Dios y encontrar la fuerza que necesitamos para superar todos los problemas. Y fue que Dios me ayudó a entender que era Él el que me cuidaba a través de mi Padre. De verdad que cuando yo entendí eso, yo no me canso de darle gracias, ¿verdad? Porque era Él el que me había elegido aún antes de la fundación del mundo. Qué maravilloso, ¿verdad? Saber eso. Y el salmista sabía todo eso, ¿no? Sabía que Dios lo había engendrado. Dice que en el Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos. Entonces él sabía que Dios lo había amado aún antes de la fundación. Y eso es lo que yo aprendí a través de esa prueba tan grande de perder un ser querido como es el Padre. El salmista conocía todas estas cosas y podía andar en victoria. Bueno, y hasta aquí podemos ver que pareciera que David solo experimentaba tiempos de victoria y gozo. Ahora vemos que él también tenía luchas, pero conocía el secreto para recuperar la confianza en Dios. ¿Y cuál es eso? ¿Cuál es ese secreto de David? El que tenemos nosotros también, la oración, ese recurso tan maravilloso que nos ha dejado el Señor. La oración es como el aire que respiramos para poder vivir. Si no tenemos aire no podemos vivir. Y sin oración no podemos vivir los cristianos. David clamaba a Dios cuando se sentía inseguro o con miedo. Él sabía que no podía hacer nada por sí solo. Necesitaba a Dios. Él tenía que sentir su presencia, ver su rostro. Nadie más podría salvarle. Todos nos sentimos inseguros en algunos momentos, ¿verdad? Cuando esto sucede necesitamos clamar a Dios por ayuda. Ir delante de Él en oración y ruego. Dios siempre nos escucha. A los que ponen su confianza en Él no los decepciona, no los defrauda, al contrario, Él nunca nos abandona en nuestra hora de necesidad. Aun cuando nosotros muchas veces somos infieles, Él permanece fiel. Y qué lindo, ¿no? Este versículo 27:10 con el cual yo me convertí, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Esta es otra traducción, otra versión, ¿verdad? Es la Biblia hoy, la Biblia habla hoy. Y en el Salmo 27, 13, 14, más abajito dice, más abajo, pero de una cosa estoy seguro, dice David, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. David tenía una certeza, no importaba cuántas dificultades llegaran a su vida, él sabía que vería de nuevo la bondad de Dios en su vida. En medio de las circunstancias difíciles, él sabía que Dios traería cosas buenas a su vida. Por eso termina el Salmo animando a sus oyentes, a cada uno de nosotros, a poner su esperanza en Dios. ¿Y cómo será que hasta hoy nos habla verdaderamente esa palabra con tanto poder? Él termina dando una palabra de ánimo. Él que estaba abatido también por las pruebas, porque era un ser humano, ¿verdad? Diciendo que pongamos nuestra confianza en Dios siempre, porque Él nunca nos fallará. Tal vez tú estás pasando por momentos difíciles, estás con la salud quebrantada, si no eres tú, es un familiar que tú amas, puede ser tu papá, tu mamá, tu esposa, no lo sé, Dios lo sabe. O has perdido tu trabajo, tu fuente de ingresos y tienes que cubrir deudas. No sé cuál será el problema que tú tienes, pero sabes, el Señor te habla a través del salmista en este Salmo 27, 14, más específicamente. Pon tu esperanza en el Señor, mi amiga, mi amigo. Ten valor, cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. Quizás tú me parece escuchar una voz que me dijera, es que tú no sabes lo que es sufrir el abandono. He sido abandonado por mi esposo, por mi esposa. Pero sabes, Dios sabe tu dolor, Él lo conoce. Y Él quiere que tú personalmente le digas, Señor, ayúdame. Quiero conocer tu bondad, tu misericordia. Quiero poner este dolor que tengo aquí que me come. Mi parte interna me está doliendo mucho mi corazón. Este abandono que he sufrido por parte de ella, pones el nombre de la persona, quien sea tu esposa, tu esposo, o la pérdida de un padre, no lo sé.
Dile al Señor cuánto te duele. Dile con punto y coma todo lo que tú sientes, porque Él te va a dar consuelo, sanidad, paz y regocijo en tu alma. Pondrá Él. Cambiará tu lamento en baile, ¿verdad? Porque Él es un Dios que se goza y disfruta en dar bondad. Él no se goza en el castigo, se goza en dar bondad. Por eso en esta hora te animo a que oremos juntos y le demos gracias a Dios aún por medio de las adversidades, porque quien te habla también conoció a Dios a través del dolor. Es muy duro perder un padre. Es muy duro, pareciera como que te arrancaran parte de tu corazón. Es un dolor que no se puede explicar, que solamente aquellos que lo pasan pueden entender. Vamos a orar, ¿qué te parece? En esta mañana juntos a nuestro Padre Celestial. Él es nuestro verdadero Padre. Como dice aquí el Salmo con el cual hemos empezado, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Padre, gracias por tu palabra maravillosa que nos alienta y nos da nuevas fuerzas. Padre, tú sabes que vine a través de esta palabra tuya, este Salmo 27:10, y desde allí no canso de darte gracias, Señor, no me canso de darte gracias, porque tú sanaste mi vida, me hiciste una nueva criatura, y de la misma forma como tuviste paciencia conmigo, de ir limando mis asperezas, Padre, porque era como un diamante en bruto verdaderamente, Señor, tuviste mucha paciencia conmigo, con tanto amor me has cuidado, me lavaste de todo el barro, el fango donde yo caminé. Pero en esta hora, Señor, yo quiero pedirte por mis hermanos, hermanas que están amigos, que están allí escuchando y que están pasando por un momento duro en su vida. Tú conoces su necesidad. Atiende su oración, Señor. Quizás han perdido a un ser querido, al papá o a la mamá. Tú lo sabes. O han perdido a la esposa o al esposo. Sánales, Padre. O a un hijo. Sé tú, Señor, llenando ese vacío y haciéndoles ver, Señor, que tú tienes cuidado de cada uno de mis amigos y hermanos. Sana sus heridas en esta hora. Que se puedan acoger a ti, rendirse a ti. Y aquellos que por primera vez vienen a ti, que tú les hagas una nueva criatura. Que cambies ese corazón, Señor, y pongas un corazón semejante al tuyo en ellos. Y que hagas tu obra poderosa en cada uno de los que aquí, Señor, están escuchando este devocional. Sé tú sanando, sé tú curando las heridas, Padre. Tú eres un Dios bueno, grande en misericordia, lento para la ira, que te complaces en dar bondad. A ti clamamos, Señor, en el nombre de Jesús. Te entregamos todo nuestro dolor, nuestras cargas, en el maravilloso nombre de Jesús. Y te decimos gracias, Padre, porque enviaste a Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Te damos toda la gloria, el honor, la alabanza y la adoración. En Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, quizás tú por primera vez has orado de esta manera, pero cree que el Señor te ha escuchado. Si tú tienes alguna necesidad de apoyo espiritual, podemos enviarte literatura cristiana. Puedes escribirnos a lupc@hotmail.com, es decir, lupc2011@hotmail.com. Yo debajo de los videos dejo siempre el correo electrónico. Si tienes alguna necesidad de oración para apoyarte, podemos hacerlo también. Que tengas un hermoso día, que Dios bendiga tu entrada, tu salida, que haya ángeles acampando a tu alrededor. Y no temas, porque Dios está contigo. Él va delante de ti como un poderoso gigante. Y bien, amados, con esta servidora será hasta el día de mañana, Dios mediante. No se olviden de dejarme sus comentarios, para mí es de mucha bendición. Cuídense, que Dios les bendiga.